Regresamos a Despierta con CDN, son las 7:53 de la mañana. Nosotros tenemos aquí una representación santiaguera de partidos de oposición. Tenemos a Mateo Espaillat, que es candidato y actual diputado de la circunscripción 1 de Santiago por el Partido Dominicanos por el Cambio. Y tenemos a José Enrique Torres, que es regidor y candidato a diputado de la circunscripción 3 de Santiago también por el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy hablamos de propuestas como candidatos a diputado de Santiago, la ciudad más bella del país. Buenos días, candidatos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buenos días, agradecido. Bueno, ¿y cómo está la campaña en Santiago? Porque están en la circunscripción número 1, ¿cuáles distritos, cuáles los sectores? ¿Cuáles sectores, cuáles barrios incluye? Y la circunscripción número 3, para un poco poder contextualizarle a las personas que nos miran de qué territorio estamos hablando. La circunscripción 1 empieza en el distrito municipal de Pedro García y termina en Navarrete, ya haciendo frontera con Puerto Plata, en el túnel. Todo lo que, desde que usted sale de Tamboril, 27 de febrero, toda esa parte norte de la provincia. Es la más grande, 43% de los votantes. Y de la provincia, el 43%. De la provincia, 43%. Y bastante amplio, difícil, un proceso de campaña. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Lo primero es eso, agradecerles. Y la circunscripción 3, aunque no es demográficamente más grande, es la más diversa en términos socioeconómicos. Tiene Baitoa, tiene a Puñal, tiene a Licey al Medio, Tamboril y Santiago municipio, pero también tiene 4 distritos municipales, Guayabal, Canabacoa, están Las Palomas y bueno, yo creo que en ese sentido es más interesante incluso hasta trabajar en la política porque las exigencias por sectores dependen mucho de su estilo de vida y es gratificante para mí como candidato joven llevar esas propuestas. Antes de continuar, me gustaría el señor Mateo Espaillat, que es candidato y actual diputado, ¿usted va solamente por el Partido Dominicanos por el Cambio o en alianza con el PRM? En alianza con la coalición RD Avanza. Santiago se ha caracterizado, lo hemos visto históricamente, por tener un electorado que vota por candidatos y vota por propuestas, y uno lo ve cuando, por ejemplo, en el resto del país no se fracciona y de repente Santiago elige un senador diferente a un alcalde, o sea, tiene cultura, tiene costumbre de fraccionar y de votar por diferentes candidatos. ¿Cómo ustedes han visto eso sobre la marcha? Aquí tenemos un dirigente muy experimentado, otro joven, pero ¿cómo ustedes han visto en el terreno el electorado de Santiago y sus características? Santiago tiene esa característica, le gusta la propuesta, se trabaja, uno ve las encuestas y eso es lo que aconseja. En el caso nuestro tenemos propuestas importantes para el municipio, demostradas, porque al tener ya la función de legislador 4 años, nosotros hemos hecho la tarea y entonces creo que finalmente nuestra candidatura tendrá una votación importante en función que tenemos propuestas. ¿Cuáles son las propuestas para Santiago? ¿Qué pide la gente para la circunscripción 1 y la 3? Ya, como decía José Enrique, son de acuerdo a cada circunscripción, las demandas son diversas. Pero tenemos al señor Mateo, que es actual diputado y va por la reelección, ¿verdad que sí? Y tenemos a José Enrique, que no ha sido diputado y que quiere ser. Yo creo que el señor Mateo podría decirnos desde cuáles son las propuestas que hacían antes, una comparación, cuáles se han cumplido y cuáles pide nuevamente la gente ahora, y que José Enrique pudiera mencionarnos cuáles son las principales necesidades que tiene la circunscripción por la que él aspira. Bueno, en primer lugar, en este cuatrenio yo tengo historias que contar, tengo unos hechos. Yo he sometido 40 proyectos. ¿Cuántos se han aprobado? 9 proyectos de ellos. 40 proyectos es una buena labor. Yo tengo equipo joven que trabaja conmigo, 5 en total, y entonces eso nos ha dado el espacio para poder quedar bien en nuestra propuesta. Y nuestras propuestas van desde leyes que el país no contaba con ellas, como es mantenimiento de infraestructura vial, saneamiento de cuencas hidrográficas, la ley de alquileres, hemos trabajado la ley de deporte, un dolor de cabeza para el Congreso y para nosotros, el Código Penal lo hemos trabajado,
una ley de voucher escolar para personas, familias que tengan hijos con alguna discapacidad. Y sobre todo hemos trabajado en un tema esencial para, no solamente para Santiago, sino para las 7 provincias que toca el río Yaqui. Mi primer discurso, si usted lo busca, fue que no era una moda, que era un compromiso hasta personal, el rescate del río Yaqui. Y en eso hemos trabajado, hemos conseguido aprobación de resoluciones y hemos conseguido ya acciones directas para mejorar ese río. Bueno, destacar que es totalmente cierto, Santiago tiene una responsabilidad y un civismo muy marcado y parte de ello lo evidenciamos como regidor de Santiago. En mis funciones hemos logrado aprobar la resolución que establece la limitación de plástico de único uso y una de las más importantes para mí en este cuatrenio como regidor ha sido la primera política municipal en materia de discapacidad que compromete a las instituciones y sobre todo a la alcaldía a mantener parámetros para la infraestructura que se crea en la ciudad y que tengan los requisitos mínimos para las personas con discapacidad, no solamente en la parte de los espacios públicos correspondiente a la función municipal, sino también en términos generales, en la permisología que da el ayuntamiento. Pero además de eso, nosotros creemos y estamos aspirando a ser diputados porque entendemos que hay deudas sociales que pagarle no solo a mi generación, sino a las generaciones pasadas y las futuras. Una de ellas es la ley de primer empleo, que ha sido un tema muy debatido, pero también tenemos una ley de aguas que tiene 30 años en el Congreso, tenemos un código tributario que se deja de lado cuando se habla de reforma fiscal, pero es de 1992 y no responde a las necesidades actuales, una ley de residuos sólidos que necesita ser actualizada. Entonces yo creo que va muy orientada nuestra labor legislativa en el Congreso a la actualización y modernización del esquema legislativo para adecuarlo a los nuevos tiempos. Además de una representación de calidad. Cuando hablamos de representación de calidad, hablamos de estar presente. Y mucho de lo que critica mi generación es que los diputados tradicionales, los políticos tradicionales, ganan y se desaparecen. Yo pretendo hacer una gestión de puertas abiertas y es lo que he hecho como regidor y me ha validado para postularme como diputado. José, para José, dos preguntas realmente. ¿Eres regidor? El desempeño del actual alcalde, al parecer, Abel Martínez, al parecer no impactó o no se pudo traspasar a la propuesta de alcaldía que planteaba el Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones de febrero. ¿Esos resultados se están sintiendo ahora de cara a mayo? ¿Hay una recomposición de las fuerzas o cómo esto impactará? Uno. Y dos, ¿por qué dices que la ley de residuos sólidos, que apenas tiene 2 años, debería ser actualizada? Sí. Primero decirte que, como bien indicaban, Santiago tiene un nivel de criticidad muy marcado a la hora de ejercer el voto. Y yo creo que en un país donde la política es muy individualista, los liderazgos no se traspasan. Entonces, no juzgaría la decisión del electorado en favorecer a uno que no fuera el que ahora es el candidato presidencial, que no fue candidato a alcalde. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubieron contextos muy distintos a la hora de elegir. Pero sobre todas las cosas, entender que independientemente de partidos políticos, esperamos como regidor saliente que la nueva gestión continúe los programas que se estaban llevando a cabo de manera extraordinaria, eficaz y eficiente y que de verdad continuemos dando un Santiago que es ejemplo para el país y para la región. Con respecto a la ley de residuos sólidos, lo que sucede con esta ley es que ella carece específicamente del tratamiento de la basura en cuanto a materia prima se refiere. Es decir, República Dominicana pertenece al Caribe insular, pero vivimos con una mentalidad de continente y restamos la importancia al tratamiento de la basura. La basura es dinero y lo comprendí siendo regidor. Y parte de ello tiene que ver con el carácter muy generalizado que tiene esta ley y que queremos especificar. De hecho, invito a seguir nuestra página web donde ponemos esta propuesta de manera muy clara. Gracias. En el caso del señor Mateo Espaillat, que es actualmente diputado, el tema de las candidaturas en Santiago ganadas en las elecciones del 2020
se han visto de alguna manera involucradas en el ruido del caso del diputado Miguel Gutiérrez, que fue condenado en Estados Unidos. Ya el caso se conoce por el financiamiento de la campaña y ese tema ha generado un debate con relación a cómo se financian las campañas. Me gustaría saber que usted, como fue candidato antes y es candidato ahora en esa misma circunscripción donde se pasó este caso, ¿qué medidas se están tomando para evitar que quizás dinero proveniente de las actividades ilícitas pueda salpicar la campaña? Mira, yo creo que fue una experiencia difícil y amarga. Yo creo que de ella debemos aprender. Yo debo confesar y decir que en una sola ocasión, durante todo el proceso de campaña, coincidí con el diputado Miguel Gutiérrez, en una ocasión que convocaron todos los candidatos y fue el único momento que tuve algún tipo de saludo, intercambio con él. Yo creo que eso ha dejado la lección no solamente al PRM, sino a todos los partidos, en ser cuidadoso con ese tipo de candidatura, que haya más controles. Y incluso a nuestra llegada al Congreso, una de las primeras propuestas de nosotros fue una resolución donde invitábamos a tecnificar el Congreso. Incluso que los fondos utilizados para barrilitos y ese tipo de actividades pasaran mejor a un personal calificado para que el diputado pudiera cumplir con su función de representar, de legislar y sobre todo de fiscalizar, que es un tema que nosotros lo hemos abordado con responsabilidad. Y somos el diputado que hemos hecho una fiscalización, por ejemplo, al Ministerio de Deporte y ese tipo de cosas. Y con otro punto que también tienen los legisladores, nosotros hemos sido delicados y lo que hemos ido es hacer una labor en función de Santiago. O sea, usted no recibe el dinero del barrilito, como usted dice. Yo no recibo las exoneraciones. Yo no recibo barrilitos. Yo no tengo placa oficial. Yo no tengo pasaporte diplomático. Yo no viajo con fondos del Congreso. Yo no tengo guardaespaldas. O sea, yo sí, y en cuanto al trabajo, he hecho mi labor. Ahora estamos fiscalizando el Ministerio de la Cultura, y tenemos una serie de leyes y de resoluciones orientadas sobre todo a la ley de desechos sólidos, a la ley de que los ayuntamientos se les asignen fondos para que puedan desarrollar el programa y la aplicación de esa ley. O sea, nosotros hemos estado por la línea del medio ambiente. Pero parecería, disculpe, que el dinero tiene un peso en la campaña, aunque usted dice no recibe ninguno de estos beneficios y ese tipo de cosas, porque el diputado Miguel Gutiérrez fue de los más votados, el más votado de la circunscripción 1 en las pasadas elecciones. ¿Cómo usted hace para financiar y poder competir? Realmente eso es así. Querer decir que el dinero no tiene un peso en los procesos electorales y en las diputaciones sobre todo es mentir. Realmente esa es la realidad. Yo me atrevo a decir que de esa circunscripción quizás fui el diputado con menos inversión, con menos recursos, porque no creo en eso, yo creo en la propuesta. Yo creo que hay que decirle a la población que estas son tus propuestas. Yo creo que hay que decirle a la población que yo estoy comprometido, como he trabajado en otras leyes. Por ejemplo, una ley importante que se aprobó en el Congreso, no solamente el ordenamiento del territorio, también se ha aprobado leyes ahora, como la Incavide, que es con los bienes incautados, que fue una ley que va a mejorar sustancialmente el país, pero sustancialmente. Ahora yo creo que como eso fue un sacudión total a lo que es el esquema de bienes incautados, que la Procuraduría tenía más de 50.000 activos incautados, entre ellos más de 3.600 vehículos, más de 2.700 casas y apartamentos, y eso va a tener un régimen de consecuencias drástico y los lineamientos que se debe hacer con eso. Ahora yo pienso que hay que sacudir la ley 6400 de medio ambiente y es una propuesta que debe interesarle al ciudadano, no solamente de Santiago, sino de todo el territorio. Y pienso que no hay que invertir tanto y yo no voy a invertir tanto. No creo en eso. Creo que si la gente quiere comprar mi propuesta, quiere comprar mi labor que he desarrollado, ahí están. La gente dice, ¿le gusta un diputado trabajador? Yo represento eso. ¿Le gusta un diputado transparente? Yo represento eso. ¿Le gusta un diputado sin bajilitos, sin exoneraciones? Yo represento eso. Entonces yo creo en la decencia política, creo en el respeto a los demás y esa es mi propuesta hacia Santiago.
A propósito. Sin embargo, en ese mismo orden, que hay un peso como muy marcado que tiene el clientelismo en las elecciones incluso locales. Hace pocos días estábamos conversando aquí con 3 candidatos jóvenes de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que se supone que es la circunscripción de un electorado de clase media, y sin embargo ellos, los 3 admitían que en el proceso, en la campaña, se encontraban con ese desafío, con el tema del clientelismo que siempre estaba presente, o sea, con la demanda de gran parte del electorado. ¿Cómo ustedes lo han visto y qué ustedes piensan que podría hacerse para mejorar este tema, que es un tema cultural y de mucho tiempo? Y que se presta, sobre todo el sistema del voto preferencial, que uno sabe que tiene muchas virtudes, pero también tiene esas debilidades. Bueno, lo primero es que yo entiendo que yo me cuido mucho de caer en el discurso de la antipolítica, yo me cuido mucho de caer en las garras del tradicionalismo político negativo, y parte de ello tiene que ver con el asistencialismo. Sin embargo, hay situaciones que uno encuentra en el proceso de la presentación del mensaje político, de la propuesta, que impactan la trayectoria de cualquier candidato. Y lo digo porque tampoco vamos a negar que hay una realidad socioeconómica en nuestros barrios. Hay una situación en la que muchos no tienen ni siquiera para comprar sus medicamentos, pero eso no puede condicionar el voto. Yo tengo la suerte de aspirar a una circunscripción que tiene más clase media, y que en ella también puede haber un nivel de criticidad mayor para la hora de ejercer el voto, y en ese sentido yo no he tenido esa dificultad. Ahora, no se puede negar que hay una desigualdad en el financiamiento de la campaña. Hay una desigualdad porque estamos frente a candidatos oficialistas que, están financiando su campaña de manera dudosa y que lamentablemente nos colocan en desventaja. Lo digo porque es primera vez que aspiro a diputado y que estoy viviendo esta experiencia. Quizá en el pasado pudo haber sucedido, pero no fue mi caso. Otra cosa que yo veo, los mecanismos están ahí, los mecanismos jurídicos, las instituciones fiscalizadoras de los procesos electorales, es simplemente que cumplan su función. Porque, a ver, no somos de Rusia para quedarnos de pie mirando cómo sale un candidato con una exuberante muestra de dinero y que nadie lo señala y diga, pero ¿de dónde es? ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde se genera la desigualdad, pero al final el poder está en la gente. ¿Y no será que el gobierno ya repartió el dinero a los partidos y ya el dinero está bajando a los candidatos así? Sería bueno que la Fiscalía lo investigue. Sí. Pero recuerda que Rescate RD son 3 fuerzas mayoritarias y por eso tienen una cantidad de dinero, 3 veces lo que va a recibir, por ejemplo, el PRM y lo que vamos a recibir los partidos minoritarios. De los 2000, claro. No, ahí vamos a candidatos separados. Y vamos candidatos A separados. Santiago no llegará nada a las candidaturas ya de esos 2.500 millones. Bueno, yo por mi contribuyente, no sé. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta o cuál presupuesto tienen ustedes calculado para esta campaña? Ambos. ¿Cuánto va a costar su campaña a diputado? Bueno, mira, lo primero, volver un poquito más atrás, que el tema de la condición económica vulnerable de muchas personas. En el proyecto nuestro de tecnificación del Congreso establecíamos que se hiciera una oficina de los planes sociales para que el diputado, si se encontraba en esa situación, tramitara por ahí. En cuanto a la campaña, yo pienso, mi partido, Dominicano por el Cambio, que va en la alianza, que recibe unos fondos de la Junta Central Electoral, del Estado, y que no tiene una matrícula de muchas candidaturas, 6 candidaturas, 7 candidaturas a diputados, con los fondos que se nos van a entregar, el partido tendrá que asumir el 80% de lo que es nuestra candidatura. Y nosotros, como es normal, siempre se lograrán algunas colaboraciones sanas. Yo pienso que será un proceso de varios millones, pero no una ¿Pero cosa qué exagerada. tanto? ¿Los barrios de qué tamaño? ¿Docenas, ventenas, yo pienso, no, centenas? para nada. Si una diputación... ¿Una unidad? No, si una diputación, en el caso mío, costara 20 millones, 10 millones, no fuera diputado. Yo pienso que va a haber una inversión de 4 o 5 millones de pesos, de los cuales el partido tendrá que poner 4 o tendrá que poner 3. No compro diputaciones. Apuesto, sé que el clientelismo existe, pero a un 30%, un 35%, que es un voto
más estudiados, más mesurados, y yo apuesto a ese electorado que cree en la propuesta. Y José Enrique, el presupuesto de la campaña. Lo que me ha favorecido como candidato y a todo el equipo nuestro es que la globalización nos dio la tecnología. Entonces, para hacer llegar el mensaje ha sido más fácil que la política tradicional. Sin embargo, puedo decirte, mis contribuyentes en la campaña han sido entre familiares que hacen donativos o en las mismas reuniones de los dirigentes y coordinadores. Los ciudadanos hacen aportaciones mínimas y todo eso ha sido transparentado y se está llevando una contabilización por parte del equipo y que será publicado en el momento en el que la Junta lo requiera, como manda la ley. Yo creo que hacer gastos tan enormes en campaña tiene un mensaje erróneo hacia la sociedad. Porque si tú haces una labor legislativa en el Congreso, una labor en sí que no tenga cierto nivel de interés económico, o sea, tú no tienes forma de recuperar la cantidad de inversión que se hace en una campaña a diputado. Entonces yo creo que es más sobre la calidad del candidato, la calidad del mensaje que lleva, qué tanto se identifica a la gente y la capacidad de organización, porque al final es qué tanto tú llegas a esa población que requiere de una representación de calidad. Yo no estoy de acuerdo con esas cantidades exuberantes de dinero que se gasta en una campaña y yo entiendo que mi electorado así también lo ve. ¿Por cuánto va la tuya? En publicidad y mensajes yo diría que menos de 1,5 millones de pesos, que ha sido de los contribuyentes del mismo círculo del proyecto. Muy bien. Bueno, gracias a los dos, a Mateo Espaillat y a José Enrique Torres, circunscripción 1 y 3 de Santiago de los Caballeros, Partidos Dominicanos por el Cambio y Partido de la Liberación Dominicana. Estamos en campaña. ¿Cuántos días quedan, Yanesi? 34. 34 para las votaciones y 32 de campaña. 32 días de campaña, o sea que yo creo que hay que apresurarse, ¿verdad? Sí. Hay almas que salvar. Así es. Gracias.